Señores, en el día de hoy vamos a tratar el tema de ideología de género y el peligro para la República Dominicana con el amigo, con el amigo Emilio Flores. Dice Docine que el audio se escucha, pero se ve un poco borroso. O sea, ¿quién? Porque no queremos dificultad, ¿eh? Sí, queremos comenzar todo bien. ¿Tú me ves bien? Sí, te veo bien, tranquilo. Tú lo que sabes ya. ¿No se ve borroso? No, todo bien. Ok, perfecto. Emilio, preséntate. Bien, mi nombre es José Emilio Flores, para los que no me conocen. Soy un poco nuevo en esto. Conocí a Juan Polanco a través del Instituto Olifa, que es el Instituto Pro Familia y Pro Vida, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy en este día estaremos hablando un poco sobre lo que es la ideología de género, cómo surge y a través de qué y cómo se impone esta aquí en el país. Y sobre todo, y no menos importante, el peligro que conlleva esta aquí a nosotros en nuestra sociedad. Una pequeña Tú sabes introducción. que nosotros formamos el Instituto LIFA por la iniciativa de varias personas. Lo íbamos a registrar ahora como ONG, pero producto de la pandemia tuvimos que posponer el proceso porque tampoco nos vamos a arriesgar. Pero bien, como tú dijiste, nos vamos a enfocar en la defensa de la familia, la vida, luchar contra el marxismo cultural, porque ciertamente la ideología de género es un tema que tiene mayor trascendencia en países como Argentina, como Chile, como España. España, Colombia, México, pero en la República Dominicana esto no es un tema como tan común. No, pero recuerda que ¿Sí, dime? aún no es común, pero hay una agenda. Aún no es común, pero hay una agenda que viene muy detrás y viene muy fuerte. Y se espera que próximamente impacte de una gran manera aquí en el país. Y hay que comenzar desde ahora. Y, eh, y el asunto es que debemos prevenir, no reaccionar en el Exactamente. momento, Exactamente. porque si nos quedamos callados, dormidos y dejamos que la ideología de género se impregne en la sociedad a través de programas educativos, culturales, sociales, entonces nos va a pasar lo que ocurre hoy en día en Argentina, en Chile, Colombia, México, España y en la mayoría de países de Europa, donde la ideología de género básicamente es un referente. Recuerda, Juan, lo que pasó en el país hace 2 años, que se quiso incluir la ideología de género en el sistema de educación. Recuerda qué pasó, Ajá. que nosotros no reaccionamos tarde, porque actuamos de una manera rápida. Recuerda que aquí, el instituto, muchas iglesias le dieron duro, invitaron personas de afuera con más conocimiento del tema, como fue Agustín Laje, personas que vinieron, entendieron la familia, lucharon contra varias personas que quisieron darle duro e incluirlo, como fueron muchas feministas del foro Magali, de aquí. Y bueno, yo creo, Juan, que los errores son para aprender. Debemos ver que es los países que quisieron actuar, que han querido actuar, ya es un poco tarde. Y ya están viendo el problema de la ideología de género ocurre en su país. De hecho, le han querido dar para atrás. Pero son cosas que cuando ya se permiten en un currículum escolar, que se permite, que tú dejas que te le impongan en la sociedad, en la política, es un tema que ya es muy difícil de sacar, porque ya está dentro. Y de hecho eso ataca a la familia muy directamente, y ya cuando eso está incursionado de una manera ya tan peligrosa y tan fuerte, es difícil ya sacarlo cuando ya está dentro. Entonces nosotros aquí en la República Dominicana, por eso creamos el Instituto LIFA, para atacar estas cosas mucho antes de que lleguen. O sea, queremos Sí. instruir a la sociedad para que esté preparado de lo que viene a traer esta ideología de género y el peligro que está conlleva. Y sobre todo debemos formarnos y entender cuál es el sesgo ideológico que se esconde detrás de la ideología de género. Es muy grave. Porque, fíjate, dije inicialmente que aquí todavía no se ha desarrollado como en países que mencionamos, pero ya lo que es el asunto del enfoque de género se encuentra en los programas educativos, sociales, incluso elaborados por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de la Mujer, por instituciones no gubernamentales como Profamilia, quienes han desarrollado programas sexuales, programas educativos al inicio de la década. Me dicen que me veo borroso. Sí, te veo un poco borroso.
Pero a ver, qué problema es este, ¿eh? Y ahí, Igual, igual. espérate. Güey, y ahí, Dios mío, me veo borroso. Sí, un poco, bro, un poco. Mira, que no hay que vaina esta, ¿eh? Me agradece tu cobertura, me agradece tu red. ¿Qué problema es este? Y ahí, Un poco mejor. bueno, pues yo lo voy a dar así como quiera, que la gente lo que va a aprender. Lo Bien. importante es el contenido, como dice alguien. Mira, eh, y ahí me veo bien mejor la cosa. Se Igual, ve yo te bien. escucho bien, pero te veo un poco borroso. Un poco borroso, pero te escucho Bueno, bien. qué problema es este. Pero nada, como quiera, el contenido es importante. Fíjate, ¿de cuándo comienza el tema de ideología de género? Tú sabes que Agustín Laje vino el año pasado y el tema explotó en la República Dominicana. Sí, sí. Y también entraron en controversias con personalidades como Laine Félix y otras feministas como los de Profamilia, Faride. porque Agustín Laje había dicho que hay instituciones aquí en el país que reciben fondos de organismos internacionales para promover lo que es parte de las agendas que van dentro de la ideología de género como tal. Porque la gente nada más habla de feminismo de género, de matrimonio homosexual, de adopción por parejas homoparentales, pero la ideología de género se desarrolla dentro de una nueva izquierda, Sí, la New Left. un nuevo paradigma de hacer política. Exactamente. ¿Y, y qué abarca esa nueva izquierda como tal? Lo siguiente: ambientalismo, indigenismo, abarca lo que es la legalización de la marihuana, abarca lo que es la frontera abierta para todos los inmigrantes de una manera descontrolada, abarca lo que es un Estado totalitario, un Estado gigante, porque para promover la ideología de género, para promover el feminismo de género, el feminismo radical, se necesita el apoyo estatal. Es por esta razón que necesitan un financiamiento del Estado, porque si en el Estado no lo pueden lograr. Tienes razón. Entonces, lo que es la ideología de género como tal tiene relación con ideologías como fascismo, como totalitarismo, como marxismo, Socialismo. como el nazismo también. Y eso se puede explicar incluso hablando de los fundamentos históricos, fundamentos filosóficos, fundamentos ideológicos que se esconden detrás de la ideología de género como tal. De hecho, Juan, fue bueno que tú hayas tocado ese tema, porque recuerda que anteriormente la vieja izquierda, ¿qué quería? Quería destruir las clases sociales, que atacó directamente con el comunismo. Recuerda que en la caída del comunismo, la caída de la Unión de la República Socialista Soviética, directamente con la caída del muro de Berlín, recuerda que el muro de Berlín era un muro fronterizo entre Alemania, nadie podía salir, nadie entraba, y había torres que siempre estaban vigilando los ciudadanos. Ahora, recuerda que cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética cae, ya no se impone. O sea, se reivindica y por eso es el nombre de la nueva izquierda. Es nueva izquierda porque acoge esos grupos minoristas como son el lobby LGBT, homosexuales, transgénero, feminismo radical. Todo ese movimiento lo agrupa en uno, porque recuerda, ya ellos no pueden convencer a la clase obrera de una revolución. Tienen que, tienen que acoger a los nuevos grupos minoristas, porque ya la clase obrera no quiere ni cambiar su auto, perdón, no quiere la clase obrera, no quiere revolución, ya no cree en nada de eso, como el comunismo. De hecho, todos sabemos que el comunismo cayó. Por eso la nueva izquierda acoge a todos estos grupos y les vende un progresismo cultural. Así, de una manera más resumida, les vende un progresismo cultural de que esos grupos minoristas van a expandir territorios y un sinnúmero de cosas que si tú la estudias desde un ámbito más a fondo, es hasta peligroso, porque ataca las libertades más básicas del ser humano.
Y sabe que también, que es lo curioso de todo esto, que el comunismo original era machista Ya lo sabes. y también racista. Exacto. E incluso no apoyaban el aborto. No, ni el Todo lo feminismo. contrario, a una nueva redefinición del comunismo que se adapta en el siglo XXI bajo el refugio del feminismo. Porque hoy en día el feminismo es la plataforma política que utiliza la izquierda para perpetuarse en el poder. Exactamente. Tiene mucha razón con eso. Y, por ejemplo, tuve muchas feministas que tratan incluso de defender lo que es la inclusión social, que no debemos ser racistas, pero los mismos comunistas a inicio del siglo pasado, Eran racistas. del siglo XIX también, eran racistas, odiaban a los negros. Ellos mismos lo decían, Sí. no lo digo yo, ¿eh? No. De hecho, Juan, Ahí está, sí, no te vayas por ahí está el Che Guevara. El Che eso. Guevara como Te iba a ícono de hablar. la izquierda. Eso te iba a hablar. Si te fijas, el Che Y Guevara, tuve, sí, exacto, el Che Guevara. Yo siempre comparto mucho esa imagen y personas me preguntan que por qué. Muchas personas del grupo del lobby LGBT con una imagen de Che Guevara. Yo le pregunto, ¿tú sabes quién fue el Che Guevara? ¿Por qué tú lo utilizas? Me dicen, sí, porque el Che Guevara fue un gran revolucionario. Entonces yo le digo, ¿tú sabes que el Che Guevara fue el primero en crear un campo de concentración para homosexuales en la provincia de Guanacavides? O sea, lo obligaban a hacer trabajo forzado. Lo obligaban, lo concentraban a campos de concentración, lo mandaban a guerra, los golpeaban, lo maltrataban. De hecho, no solo eso, lo tenían como un grupo degenerado, eran enfermos. La mujer tampoco tenía participación en un gobierno comunista. Entonces, es algo, como tú dices, es hasta contradictorio decir que la izquierda venga y retome todos esos grupos que anteriormente los disminuía, los maltrataba y no tenían ningún aporte en la sociedad y ahora los reivindica todo el mundo y le llama progresismo. Le dicen progresismo, esto es sí, sí. progreso. Sí, mira, iba a comentar esto mismo ahora, que Che Guevara asesinó a homosexuales, Claro, asesinó a los negros, odiaban a los negros, odiaban a los homosexuales. Estamos hablando de la República, de la Revolución Cubana, que hoy en día, tanto Che Guevara como Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, son íconos de una nueva izquierda latinoamericana. exactamente. Pero, en fin, Emilio, para aterrizar en el tema de ideología de género como Ya, tal, ya dimos la ¿qué introducción. significa? Bueno, la ideología de género. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraiga la sexualidad humana, desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza. ¿Por qué digo que es anticientífico? Bueno, simple. Porque para decir que la ideología de género es, pongamos para decir que es científica, debemos olvidar la genética, la biología, la psicobiología, la anatomía, las ciencias más modernas en el ámbito del ser humano, en el ámbito del cuerpo. ¿Por qué? Porque a ti te dieron en ciencias que un hombre es XY y que la mujer es XX. No conocemos otro tipo de genética, otro tipo de cromosoma. XX, mujer, XY, hombre. Ahora, puede ser que se den casos de trisomía, pero la trisomía son ya son enfermedades patológicas que conllevan al síndrome de Down, síndrome de Asperger, y entre otras cosas. Ese es un significado concreto sobre lo que es la ideología de género. Y mira, mira qué es lo que pasa, que en la construcción de la ideología de género como tal se basa en una idea de que todo es construcción social, que todo es construcción cultural, Exacto, pero quieren olvidar lo que son patrones biológicos, patrones científicos. Porque fíjate, el sexo biológico, como tú dijiste, hay dos, XX y XY. exactamente, Pero el sexo biológico como tal está predeterminado desde la fecundación. exacto. Pero, ¿qué pasa? Que quieren ahora promover un término, el género. Pero ciertamente el ser humano no nace con género, nace con sexo biológico. Pero ¿qué pasa? Que hay tendencias y comportamientos del ser humano, de mi género socialmente, que son predeterminados por el sexo biológico. Me explico. Sí, Una mujer no puede realizar una actividad física igual que el hombre, por su condición física, por su condición anatómica, por su condición biológica. Esto no es una construcción social, una construcción cultural. Yo no levanto blog
más bloque a una mujer porque la cultura me dice que yo debo levantar más bloque a una mujer. Yo levanto más bloque a una mujer por mi condición física, por mi condición anatómica. Entonces, todas estas ideas absurdas, locas, de que quieren decirme a mí que mis roles son determinados por la sociedad, por la cultura, pero también quieren olvidar los patrones biológicos, los patrones fisiológicos. Dice que es internet, hay paqueticos, no, mi corazón, en mi casa hay 10 megas, lo que pasa es que está todo el mundo conectado, ¿verdad? Vamos a ver, no me ofenda así. Bien, mira, hablando de eso, es un punto muy importante porque es el mayoría de argumentos que utilizan las feministas y utilizan estas personas que promueven la ideología de género. ¿Qué dicen? Me gustó esa. Yo me autopercibo como millonaria, ¿por qué no tengo? Esa es buena. Y, ¿qué te digo, Juan? Es que actualmente hemos apoyado tanto el progresismo que desarraigamos nuestra naturaleza humana. Ya nosotros somos tan inteligentes o queremos sernos tan avanzados que ya no nos llevamos de lo que nos diga la naturaleza o la ciencia. No, nos llevamos de lo que nos diga la cultura. Por ejemplo, cosas que pasan mucho. Yo me siento mujer. Yo puedo ser mujer como tal. No, eso está muy equivocado. De hecho, son cosas que se vienen imponiendo. Anteriormente, 30, 40 años atrás, tú eres una persona gay. Oye, eso era algo muy impactante en la sociedad. No, todos debemos aceptar a toda la persona con su condición. 100% claro. Como liberales reivindicamos que todo el mundo tiene derecho y a ser libre. El problema está en imponerle eso a los demás, a que te vean así como tal. Pero fíjate el ejemplo que te puse anteriormente. Actualmente, tú ves a una persona gay y ya se ha normalizado. O sea, ya está todo normalizado. Ya hasta se ha impuesto por la cultura ver eso como una persona normal. Y vemos a una persona gay y en vez hasta de sorprendernos, decimos, wow, mira, un gay, wow, lo aplaudimos, lo felicitamos. Por solamente él desculturizarse, por solamente él ser diferente a lo que somos los demás. Sí, y mira cuál es el problema con las percepciones o la autopercepción. Fíjate qué es lo que pasa con las perspectivas. La perspectiva es un punto de vista subjetivo que tiene una persona sobre algo. Si aquí hay un 6, yo lo puedo ver 6, pero desde tu perspectiva, lo ves un 9. Claro. Pero ¿qué pasa? Eso es un juicio personal sobre algo totalmente subjetivo. ¿Y qué es lo que pasa con la perspectiva? Para eso yo creo que hay que hablar de Ortega y Gasset, para mí el padre del perspectivismo moderno. Sí. Pero ¿qué pasa con Ortega y Gasset? Que sus percepciones no estaban fuera de la realidad. Sí. Lo que pasa hoy en día es que todas las percepciones que se quieren construir están fuera de la realidad. Ahora, si queremos validar todo lo que es percepción, déjame ir a África y autopercibirme como una jirafa y comer las hojas de los árboles grandes como una jirafa. ¿Qué tú vas a pensar de eso? Que eso es una autopercepción totalmente absurda, es una autopercepción que está fuera de la realidad. A mí no me gustan las mujeres, o sea, yo soy heterosexual, a mí me gustan las mujeres, pero a mí no me gustan las mujeres porque la sociedad me lo diga. No, claro, es naturaleza. Es su naturaleza. Y eso explica que las prácticas heterosexuales son para la supervivencia humana, porque la práctica heterosexual es la única que protege la supervivencia humana, la única. Claro. ¿O cómo nos reproducimos? Y el problema de todo esto de género, fíjate, ¿qué es género? En el 1995, unos intelectuales de izquierda deciden intercambiar el término mujer, hombre, por género, porque ya es una construcción social, es un concepto social. Pero ¿qué pasa? Que todas estas nuevas ideas, este globalismo, es influenciado por un organismo como la ONU. La ONU hoy en día es un club de amigos que recoge a todos los progresistas. Así es. Ahora, si nosotros permitimos que estas ideas de género se sigan promoviendo, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. La ONU reconoce oficialmente aproximadamente 35 géneros. Hay una página web que dice que hay 112 géneros. Por ejemplo, Argentina. Entonces, si tú me dices a mí
que debemos luchar en contra de la violencia de género, pero utilizando un programa de la ONU, ¿qué va a pasar? Que ese primer concepto de que género es hombre y mujer se va a desplazar y ahora vamos a utilizar a todos los géneros definidos, terminando validarlo. Ahí vienen los cisgéneros, los pansexuales, todas estas ideas locas que hay en el mundo, porque decide un loco o una loca autopercibirse con un género que está fuera de la realidad. Por ejemplo, Argentina. En Argentina está concebido hombre, mujer, mujer transexual, hombre transexual, mujer bisexual, hombre bisexual, intersexual, poliamoroso. Oye, poliamoroso. ¿Qué te deja eso a ti entender? Poliamoroso. Oye, ¿Cómo? poliamoroso. Hasta poliamoroso está concebido en Argentina. Oye, Nada de risa, en serio. O sea, eso da risa. Ahora, Juan, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tú entiendes por política de género? Porque recuerda que aquí en el país, cuando se quiso imponer, ellos no usaban la palabra ideología. Porque de hecho, sí, fíjate lo que significa ideología según Karl Marx. Ideología es lo siguiente: tú te paras frente a un espejo y en el espejo tú te ves al revés. O sea, la ideología viene siendo lo contrario de lo que tú ves. Entonces, aquí en el país no se definía como ideología de género, se definía como política de género. Entonces, dime sí. tú, ¿qué significa política de género? Yo la política de género, tú sabes que aquí se quiere implementar a través de lo que es la orden departamental 33-2019 del MINER. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empezó a implementar esto de política de género, yo estaba trabajando como profesor en un colegio. Yo he sido educador desde los 20 años. Bien. Así que, o sea, yo pude tocar o sea, face to face con esto de política de género. Ahora, como educador y como cientista social, yo defino la política de género como la acción gubernamental que el gobierno encabeza junto a representantes de la sociedad para institucionalizar lo que es la ideología de género mediante qué? Programas educativos, programas sexuales, programas económicos, programas políticos, programas socioculturales, ideológicos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora empieza a desarrollarse lo que son programas educativos sexuales para adoctrinar a nuestros niños desde la escuela, para que al final de cuentas esos niños que son educados en ese programa crezcan con esa idea de que toda la izquierda es buena, y al final de cuentas se terminan enamorando de la izquierda, del feminismo de género, de ideología de género como tal. Porque hay un programa educativo sexual que es bien financiado Sí. por organismos internacionales. Hay PPF, por ejemplo. La Fundación Hay PPF, por ejemplo, de Soros. que sí, la Fundación Soros, también están los Bill Gates, los Buffett, la ONU, UNICEF, la PNUD, por ejemplo. Todas. Pero fíjate, mira con Profamilia, gracias por acordármelo, porque eso lo vamos a tocar ahorita en la parte de aborto. Sí. Porque esa es otra cosa, que dentro de toda esta agenda, de todas estas ideologías nuevas, incluye en sí el aborto como tal. ¿Qué pasa? Agustín Laje vino el año pasado y dice que Profamilia recibió más de $1.000 millones, por eso fue un solo año. Profamilia ha recibido por parte de la IPPF, Plan Parenthood, la principal promotora abortista de todo el mundo. Exactamente. Profamilia ha recibido desde el año 2008 hasta el año 2016 más de 400 millones de pesos para promover lo que es el aborto, la cultura abortista, para promover lo que son programas feministas, programas de ideología de género, programas sexuales, programas de educación sexual integral. Y fíjate, el año pasado, cuando estaba trabajando en un colegio, va Profamilia a dar una charla. Tenía estudiantes de 11, 12, hasta 17 años, pero lo que más me preocupaba son los estudiantes de 11, 10 y 12 años. Más jóvenes, claro. ¿Y tú sabes lo que dicen estas dos feministas locas de Profamilia? Que los niños pueden ir a las clínicas
subvencionada por familia, sin que sus padres lo sepan. Ya tú sabes. Mira, Augusto está aquí conectado, y él es un alumno mío, estaba allá en ese momento. Testigo de eso. Dijeron a los niños que pueden ir a sus clínicas, a sus clínicas de por familia, sin que sus padres lo sepan. Señores, esto es una idea totalmente loca. Y básicamente fueron a promover el sexo, porque le dicen, nosotros venimos aquí a promover la educación sexual integral. Pero ¿qué pasa? En el medio de la charla nos dicen qué es un condón, qué es el pene, qué es el sexo anal, qué es la parte coital, cuál es la diferencia entre coito y sexo. Y le dicen a los niños que pueden utilizar los condones en el acto sexual. ¿Qué te están diciendo a ti? Señor, si tú vas a tener sexo, utiliza condón. Entonces, ¿dónde se utiliza el condón? Por ejemplo, es un acto sexual. Están promoviendo el sexo así tajantemente delante de niños de 11 y 12 años. Peligroso. ¿Y tú sabes qué? Yo llamé a esas dos feministas de mierda y le digo, ven acá, dime una cosa, ¿por familia de dónde recibe dinero? Y dice ella, ¿de qué? Porque ella creía como que uno no sabía la vaina. Y uno le dice, ella me dice, que nosotros somos una organización en todo el país que recibe dinero de organismos internacionales. Ok, qué bien. Y es verdad que ustedes recibieron más de 400 millones por parte de la IPPF, la principal promotora del aborto de todo el mundo. Esa mujer me dio una cortada de ojos y se fue por ahí mismo. Normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos investigar, analizar profundamente cuáles son todas las instituciones que hay en la República Dominicana, independientemente de que sean promotoras o no de ideología de género. Porque todas esas organismos, todas esas organizaciones utilizan nuestro dinero. Impuesto, claro. Porque fíjate, la ONU es la principal promotora de la ideología de género, pero la República Dominicana pertenece a la ONU, pero para pertenecer a la ONU necesita pagar anualmente. Claro. ¿Y de dónde el Estado consigue ese dinero? Impuesto. De mis impuestos. Igual con Netflix. Yo tengo una cuenta de Netflix, pero Netflix también promueve la ideología de género. Yo estoy pagando también por eso. Y yo no quiero quitarme, tú, porque en Netflix aparecen cosas buenas. Claro. O sea, te lo imponen de todas las formas. Te lo imponen. Si tú quieres aportarte, entonces, por eso dije inicialmente que dentro de toda esta agenda está lo que es un Estado totalitario, porque la izquierda, para promover la ideología de género, necesita un Estado gigante. Más impuestos, más impuestos, más impuestos. Siempre en expansión. Un Estado siempre en expansión. Así es. Entonces, yo creo que la gente debe educarse un poco más con lo que se quiere promover en la República Dominicana. Y precisamente estoy organizando unos documentos para realizar un análisis sobre la ideología de género y su peligro para la República Dominicana, tal y como se llama este live. Así mismo se va a llamar el libro. Bien. Juan, fue bueno que tú hayas tocado el tema escolar. Porque una de las cosas que ellos te venden y no te lo dicen en un principio, pero ellos tienen a niños pequeños y motivan a los padres a hacerle cirugía desde los 3, 2, hasta 5 años de edad. O sea, ¿cuál es la cirugía? Mutilar sus órganos sexuales, hacerle a un niño un trasplante de una vagina, inyectarle estrógeno para que comience a desarrollar los senos, para que no desarrolle la voz, para que no desarrolle testosterona masculina. O sea, eso es yo digo que eso es ilegal. Tú hacer eso con un menor de edad, con un niño que no consiente, que no discierne entre lo bueno y lo malo, óyeme, eso es algo demasiado peligroso. Sí, y ahí está el caso del doctor John Money, un sexólogo, que en Europa promueve todas estas ideas de que puede cambiar el sexo con una persona. Y coincidencialmente, estos padres canadienses tienen a estos dos gemelos y nacieron con fimosis, pues cuando el prepucio es demasiado grande, sobreglande, entonces fueron sometidos a una operación de circuncisión para poder enmendar el asunto. ¿Qué pasa?
que uno de estos dos gemelos, Brian y Bruce, se llaman los dos, Apellido Reimer, Bruce los tiene hermanos Reimer. problemas, tiene problemas. Y su parte genital explotó en medio de la operación. Se quemó, sí. Sí, se quemó. Entonces, los padres conocieron en la televisión a este doctor, John Money, y básicamente le dicen a la persona que está muy preocupada por su niño que se haga un procedimiento para enmendar el asunto. El doctor John Money le dice a los padres que podía tratar el caso, pero decidió cambiar el nombre de Bruce por el de Brenda y Brenda, y posteriormente educarla. fue sometido a una castración. Sí. Entonces, a partir de ahí, los padres tuvieron que educar a Bruce como Brenda, es decir, le compraron vestidos, le compraron pintalabios, le dejaron crecer el cabello. Oye, tú lo veías y vas a creer, pónsele, una niña. Una niña. Sí. Una niña, pero biológicamente es un niño. ¿Qué pasa? Este experimento no funcionó porque se negó una realidad biológica. Natural. Cuando Brenda, crece a los 13, 14 años, se da cuenta de que no se siente identificado con esas conductas femeninas, el cual el niño fue obligado a comportarse como hembra. Sí. Pero ¿qué pasa? En el desarrollo de su adolescencia se da cuenta de que no comparte, no se siente identificado con eso. Lo que ocasionó fue un trauma emocional en ese niño. Y los padres le cuentan la verdad, creyendo entonces que quizás ese trauma emocional le iba a reducir, pero no, fue todo lo contrario. Su hermano, al final de cuentas, se terminó matando, Sí. producto de la operación, y Brenda, que luego se llamó David, se terminó matando en una camioneta. Entonces, estas ideas de transformación del sexo, de ideología de género, no funcionan. No tanto eso, Juan. Algo muy importante que dijo David, anteriormente Bruce, luego Brenda, y luego cuando él decida optar por su sexo natural, se decide llamar David Reimer. Sí, Una de las cosas que dijo David Reimer, señores, algo que le voy a decir, el documental está en internet, lo pueden buscar. El documental está contado por ambos hermanos, por la madre y el padre, y el pupilo del doctor John Money en el momento. John Money no quiso participar en el documental, él no quiso, pero su pupilo participó y los dos gemelos. Una cosa muy importante recalcar de este experimento fue lo siguiente. Recuerda lo que dijo David. Señores, si no toman mi ejemplo como un evangelio, díganme qué lo hará. Yo soy la prueba viva de que la ideología de género no funciona. Díganme, ¿cómo le van a creer a la persona? ¿Acaso debo darme un tiro en la cabeza para que me crean? Esas fueron sus palabras al terminar el documental. O sea, sí, así mismo fue. fue algo muy impactante. Él dice que su vida no fue la misma. De hecho, otra de las cosas más importantes, Juan, sus padres nunca le dijeron a Bruce, que él era hembra, que él era niña, pero él se sentía naturalmente, se sentía incómodo, se sentía oprimido. Y nunca le dijeron, porque fue criado como una niña, se lo impusieron. De hecho, algo que se te olvidó decir fue lo siguiente, el doctor John Money ponía a ambos niños y le tiraba fotos desnudos. A Brenda, Bruce, lo hacía posar con poses de mujeres y le decía, ¿qué tú tienes allá abajo? Eres una niña. Mira a tu hermano tiene pene, tiene su vagina. Y de hecho, una de las últimas cosas que él le dijo fue, te podemos someter a una cirugía para que te parezcas más a una niña. Podemos poner tu vagina, en pocas palabras le digo, podemos poner tu vagina un poco más bella, más hermosa. Y Brenda, Bruce, no quería. De hecho, le dijo a sus padres que más nunca lo vuelvan a llevar a esa clínica de tan atrocidad que es el doctor Money. Luego, al final, como tú dices, él decidió optar por su sexo natural. Él, ya que no podía tener hijos, recuerden que lo castraron, él conoce a una chica que ya tenía 3 hijos. Se casa con ella, cría a los niños. Sí, Por sí. así decirlo, fue un buen padre. Pero él se sentía infeliz porque no podía satisfacer a su esposa. Entonces, eso a él lo hacía sentir infeliz. De hecho, cuando él se da cuenta que el doctor John Money
comercializaba con su experimento y lo vendía supuestamente como un avance en la ciencia. Él decía, Sí, wow, mira qué avance, el doctor Moni. Y eso a él no le gustó, él le molestó. De hecho, él intentó someter legalmente al doctor John Moni, pero no pudo, porque sus padres firmaron un acuerdo donde le daban la potestad al doctor John Moni de experimentar con sus hijos. O sea, fueron esto engañados. queda más, fueron engañados, queda más que claro que esto no funciona. Ese ejemplo está vivo. Él se mató. Y de hecho, el doctor John Mooney quiso decir que él nunca se mató por culpa de su experimento, pero sí fue por eso. Y él mismo lo dice, y él lo especifica. Sí, Y su hermano al eh, final termina matándose por la misma depresión, porque su hermano nunca le cae bien que él no era el único varón, porque también su hermano se crió creyendo que tenía una hermana. O sea, ambos jóvenes estaban cruzados con esa teoría. sí, e incluso, o sea, cuando perdió el trabajo, esa persona, Brenda, Sí, creo que se llamaba David, vino su esposa, lo deja, entonces eso hace que la depresión sea más aguda y entonces termina matándose. sí, Es como dice él en su carta, necesitan que alguien más se dispare en la cabeza y mueran para que la gente lo escuche. sí, ¿Qué verdad. pasó aquí con la autopercepción? ¿Por qué no funcionó la autopercepción? No solo eso, Simplemente, fue más radical porque él nunca se autopercibió, a él lo criaron como tal, desde pequeño. Se le impuso que era niña, vestía como niña, andaba como niña, se trataba como niña. O sea, todo una niña, pero él no pudo negar lo que estaba dentro de sí, su naturaleza. Él siempre le gustó jugar con carros, jugar corriendo, jugar a la pelota con su hermano. Él siempre se sintió masculino, sí, pero sí, él se veía frente a un espejo y decía, wow, yo sé que soy una niña. O sea, esto es muy peligroso. Esto, de hecho, sí, sí, fíjate, Juan, cómo los medios venden al doctor Moni como un supuesto héroe del cambio de sexo. O sea, sí. Y mira, tú sabes que una de las bases de la ideología de género como tal es el feminismo. radical. Pero aquí hay que realizar un paréntesis, porque el feminismo tiene varias olas, tiene varias épocas. Eh, Primero, nosotros reivindicamos El lo que es el sufragismo, feminismo original, el feminismo de sufragio, primera ola. conocido como Ese sufragismo. feminismo nace entre la época del Renacimiento como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este feminismo promueve lo que es el sufragismo, como tú bien indicaste, era un movimiento ilustrado y también liberal. Este feminismo incluso defendía la vida, defendía la familia. Pero, ¿qué pasa con esta primera ola de feminismo? Que reivindicaba asuntos como derecho a votar, derecho a tener una ciudadanía, derecho a divorcio, derecho a tener eh, A la igualdad. bueno, permiso para poder transitar libremente, tener permiso para tener un negocio, porque las mujeres no tenían ese permiso, había siempre que pedirle permiso a su esposo. O sea que son derechos inalineables del ser humano. Esta primera ola se cumplió, por lo que reivindicar esa primera ola de feminismo no tiene sentido hacerlo hoy en día, porque esta primera ola del feminismo promovía la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Hoy en día somos iguales ante la ley. Pero mira qué pasa. Como era un movimiento sufragista electoral, eh, ahí está el caso de Trujillo. La primera vez que se promovió el derecho de la mujer al voto fue en el año 1942. Pero la gente quiere vender eso aquí como un logro del movimiento feminista. Cuando aquí llegó la primera ola del movimiento feminista, ya en Europa se estaba promoviendo lo que fue la tercera ola del feminismo. Y ahí va, Es más decir, que aquí llegó radicalizado. muy tardío el feminismo. Sí, Y aún tenemos esa idea de que el movimiento feminista es válido. Pero lo que pasa es que solo tenemos la concepción de la primera ola del feminismo, que ya fue superada. sí. Ya fue superado.
dice Almonte, cada momento histórico tiene sus exigencias. Pero es que aquí no estamos cuestionando los momentos históricos y sus exigencias. Simplemente estamos poniendo en contexto los trasfondos ideológicos de la ideología de género y del feminismo como de tal. dónde surge, cómo llega. O sea, no entiendo lo que él dice. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la segunda ola del feminismo, que es un feminismo influenciado por la ideología marxista y por la ideología socialista. Aquí es cuando vienen socialistas como Saint-Simon y Fourier, donde promovían la emancipación de la mujer. Entonces, aquí viene a malinterpretarse el término de familia, el término de vida, el término de sistema patriarcal, el término de propiedad privada, porque el asunto está en que esta ola del feminismo, con un trasfondo ideológico sesgado por el marxismo, quiere ver a la familia como base de la propiedad privada, donde la mujer es una esclava, donde el hombre es un proletariado, y donde la familia representa a la máxima burguesía de la sociedad. Estas son ideas tan estúpidas, tan abstractas, tan absurdas, que nos quieren hacer creer a nosotros que mi familia, o que si yo me caso, mi mujer va a ser mi esclava, y que por eso mi mujer debe sapear, debe fregar, debe lavar la ropa. O sea, yo entiendo, yo no entiendo de dónde es que todas estas feministas ven la lógica a este asunto. Mira, Juan, me gusta. De verdad que no entiendo. Sí, ese comentario que hace Cam Z, ella dice, he recibido agresiones de dicho grupo que pretende defenderme solo por no pensar como ellas. Esto pasa mucho. De hecho, aquí todavía no está tan culturalizado el feminismo radical, pero por ejemplo en países como Argentina, ellos llegan a decir en pancartas, muerte a la hembra heterosexual. O sea, muerte a la hembra. ¿En qué sentido? En que ellas dicen que ellas aglomeran a todas las mujeres y las mujeres que no apoyan lo que ellas promueven no son mujeres como tal, ellas apoyan el movimiento contrario. De hecho, es un movimiento que se ha radicalizado tanto que dice que aglomeran todas las agrupaciones de mujeres. O sea, eso es algo de, óyeme, tú lo piensas. Por ejemplo, yo te pregunto, tú y yo salimos a la calle, comenzamos a preguntar, ¿a ti el feminismo te representa? Yo no creo que me digan que sí muchas personas, porque están viendo su manera de actuar en la sociedad. Y no creo que sea una manera, por así decirlo, responsable y que represente a la mayoría de mujeres dominicanas. Es cierto. Puede ser que yo, como tú dijiste, el feminismo, conocido como sufragismo, reivindicó muchos derechos para la mujer. Nosotros como liberales reivindicamos el feminismo. Ahora no apoyamos el feminismo de segunda y tercera ola, que hace todo lo contrario. Quiere traer una igualdad de género, diciendo que uno no nace hombre y mujer, sino que llega uno a hacerlo. Como decía la gran feminista del siglo XX, Simone de Beauvoir, tú no naces mujer, tú llegas a hacerlo. O sea, quieren culturalizar el género, culturalizarlo, diciendo que tú no naces mujer, tú llegas a hacerlo. De hecho, no solo ella, también Kate Millett dice lo mismo. Ellas siempre se basan en lo mismo. Ellas utilizan muchos términos filosóficos para decir sus argumentos. De hecho, si tú te fijas, lo filosófico no es algo científico. Lo filosófico es una manera de cuestionar lo que la ciencia y un número de cosas han descubierto. Eso es lo que se basa la filosofía, en cuestionar lo ya revelado. Sí, mira, esta segunda ola del feminismo tiene, como dije ahorita, tiene un trasfondo marxista y socialista. Aquí el término de familia nuclear empieza a ser atacado con este filósofo alemán, Friedrich Engels, que escribió un libro sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Qué pasa? Este filósofo alemán, que por cierto es muy bueno, porque era un genio en cuanto al pensamiento, pero sus ideas promovían lo que es la eliminación de la familia nuclear, ya que esta era la base de la propiedad privada y la mujer representa al proletariado de la familia. Pero Almonte dice que debemos mencionar a Rosa Luxemburgo para hablar de feminismo, pero en realidad no es necesario, porque cada ola de feminismo tiene sus promotores, propulsores. Rosa Luxemburgo no fue propulsor de ninguna ola de feminismo. Mencionamos la primera ola de feminismo. En la primera ola de feminismo tienen propulsores como Cornelio Agripa, John Stuart Mill, Christine de Pisa, etc. En la segunda ola de feminismo mencionamos a Friedrich Engels, a Saint-Simon, a Fourier, a Alexandra Kollontai, una comunista de la Unión Soviética, y que decía, ¿qué es lo que decía ella?
que bajo el comunismo la mujer iba a ser liberada totalmente. Cuando fue Y todo que lo por contrario. eso debíamos eliminar la propiedad privada, debíamos eliminar la familia, debíamos eliminar el matrimonio, debíamos promover el aborto. Eso lleva a que en Rusia, en la década de los 30, casi un 80% de las mujeres fuesen sometidas a aborto. Entonces, ¿a quién voy a leer? O sea, algo muy importante que tú dices, Juan, es que lo que proponía ese feminismo de segunda ola, por así decirlo, ellos traían el comunismo detrás. De hecho, ellos llegaron a decir que en un sistema comunista donde se aboliera la sociedad patriarcal, por así decirlo, capitalista, la mujer no iba a tener, la mujer no iba a tener que quedarse en casa porque iban a haber grupos de mujeres. Fue todo lo contrario. De hecho, cuando se implementa este comunismo, en los países donde se implementa este comunismo, ¿qué sucede? Sigue habiendo aborto, sigue habiendo prostitución. De hecho, hasta la legalizaron. Legalizaron la prostitución. Entonces, mira, nos dice Monte que debemos leer a Simone de Beauvoir antes de criticarla. Ok. Yo no sé si tú le pudiste leer que Simone de Beauvoir creía que el sexo biológico del embarazo, que el proceso biológico del embarazo creaba sufrimiento en la mujer, por lo que proponía el aborto, tan siquiera considerar las causas. La misma Simone de Beauvoir decía que la mujer es un concepto social y que es defendido por el hombre, que la base, que la oprime en la sociedad. Simone de Beauvoir decía que la naturaleza humana no existe, sino que el humano solo debe hacer lo que él hace de sí mismo, como si fuésemos una especie de papel en blanco. Entonces, a esa Simone de Beauvoir que tú me dices a mí que debo leer y que luego debo criticar, Claro sí. la que me dice a mí que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, la que dice que una mujer nace como una especie de lesbiana y que llega a ser mujer en el transcurso de su vida, a esa Simone de Beauvoir que tú me dices a mí que debo leer. No tanto eso, mira, Juan, citemos ahora me confundo mucho el nombre, a la feminista Shulamit Firestone y lo que proponía ella. Tú sabes que ella fue una de las feministas, por así decirlo, más controversiales, porque ella fue más directa. Ella proponía que para deconstruir la sociedad había que abolir la familia. ¿En qué sentido? En que se podría practicar el sexo entre padres e hijas, madre e hijos, en que la familia ya no estaba conformada por un núcleo, no, donde la familia era un padre, el padre podía tener varias esposas, la madre podría tener varios esposos, los hijos podrían consentir tener una pareja, puede ser, dígase hombre, dígase mujer. Ella proponía que cuando se llegue a abolir el incesto como tal, el niño podría tener sexo siempre y cuando esté consciente. Es decir, pongamos un ejemplo, un niño de 11 años quiere casarse con un hombre de 20, 25. Él puede, siempre y cuando él consienta lo que él va a hacer. O sea, fíjate qué cosa. Yo digo eso, mira, eso es algo es algo demasiado peligroso hasta decirlo. Y muchas feministas no conocen esto, porque cuando tú se lo dices, le lanzan los datos, no te creen o te dicen que tú lo haces, te dicen heterocapitalista, machista, y un número de cosas que, términos que ni siquiera conocen. Sí, y mira, entonces ya aquí debemos empezar a hablar de lo que es la tercera ola de feminismo, es decir, que esta ideología nació gracias a los teóricos ultraizquierdistas. Aquí viene lo que es un movimiento cultural radical, neomarxista, aquí nace lo que es el marxismo cultural como tal. Entonces, esta tercera ola de feminismo viene a ser influenciada por lo que es la escuela de Frankfurt. Sí. Entonces, aquí viene lo que es la pensadora feminista como Simone de Beauvoir, vienen también pensadoras feministas como Kate Miller, la que decía que lo personal es político, la que decía que el patriarcado tiene como base a la familia y hay que destruirla para que la dominación masculina sobre la mujer se detenga. El asunto es que yo no estoy diciendo esto porque me lo estoy inventando. Claro. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. La gente dirá que debo bajarle la presión, que debo bajarle esto, que debo bajarle aquello. El asunto está que todas estas ideas nos quieren hacer entender a nosotros que la realidad
humana, que la realidad biológica no existe. De hecho, Juan, eso que dice todo, me retiro, pensé que ustedes representarían una visión objetiva y científica. De hecho, no hay por qué ya presentar los científicos, porque lo científico está hablado. Solamente se conoce biología XX y XY. O sea, yo no considero que haya que tocar ese tema, porque ya está tocado, está por la misma ciencia. No hay que volver a discutir lo que ya está centralizado y lo que tiene un argumento y una base. Lo que debemos argumentar es el problema que tiene con la sociedad. Porque si te fijas, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hace la cultura? Olvidar todo eso, porque pone a un lado la ciencia, pone a un lado lo científico, y viene y te va a lo cultural, diciéndote a ti que tú no naces, tú no eres, tu sexo no es concebido científicamente, sino culturalmente. Sí. Entonces, mira qué es lo que pasa con esta frase de Kate Miller, que escribió un libro llamado Política Sexual. Ella dice en este libro, lo personal es político. ¿Qué pasa? A partir de esta frase mal interpretada, comienzan todas las personas a hacer las cosas porque personalmente, mis cosas personales deben ser orden público. Aquí viene un problema. ¿Estamos nosotros en contra de los homosexuales? No, claro que no. No. Estamos en contra de las personas que se sienten identificados como queer, No. como intersexuales. No. Estamos en contra de las personas que se identifican como un transgénero, como un transexual. No. Te quedes siempre. El asunto está en que tu vida privada, tus gustos privados deben hacerse orden público. Como se hace en orden público, entonces venimos nosotros desde el Estado a promover estas ideas y comienzan a tocar mi dinero, porque para eso necesitan mi dinero. Claro. Entonces, ¿de qué forma se va a promocionar? Si es el Estado que subvenciona todo eso. Claro. Entonces, el asunto está en aquí. Si usted tiene su vida privada, manténgala usted, pero no quiera venir a atacar a mi familia, que no quiera venir a atacar a mis hijos con sus ideas para que mis hijos, mi familia, se enamoren de sus ideas. No, yo no la acepto. No. De hecho, Juan, eso es lo que las personas contradicen cuando tú dices liberal, porque ellos creen que ser liberal es tú ser lo más libre, que tú permites todo. No, señores. Como dice Juan, nosotros no estamos en contra del homosexual, de la lesbiana, de que tú te sientas como tú quieres ser. De hecho, ese es uno de los valores que defiende el término liberal. Sí, o sea, tú no puedes imponerme a mí lo que tú quieres. Tú no puedes atacar lo que yo percibo de ti, lo que la ciencia dice de ti. Si tú te quieres sentir un gay o un homosexual, yo te respeto. En un marco de derecho te respeto. No tengo derecho a ofenderte, no tengo derecho a maltratarte, a golpearte, mucho menos a criticarte, no. No tengo derecho a nada de eso. De hecho, si hicieran un movimiento que defienda el derecho de los homosexuales a que no lo ataquen, no le digan mala palabra, no lo golpeen, yo estaría. sí. Y Para proteger su vida, estaríamos. Mira con la parte del movimiento liberal. Yo soy liberal. ¿Pero qué la gente entiende aquí por liberal? Que es una persona que hace lo que le dé la gana. Exactamente. Eso es lo que la gente cree. Exactamente. Por ser una persona liberal. ¿Pero qué pasa? El movimiento liberal como tal, como doctrina política, protege, promueve irrestrictamente lo que es la vida, lo que es la familia y lo que es la libertad. Propiedad privada. Pero eso siempre debe darse dentro del marco de la ley. Porque tú y yo somos iguales ante la ley, no mediante la ley. No. Ante la ley somos iguales. Somos lo mismo. Y entonces, aquí vienen todas estas ideas que pretenden que nosotros nos enamoremos, que pretenden que nuestros hijos sean educados bajo esa forma. Y por eso es que yo estoy en contra de que se promueva en las escuelas la educación sexual integral. Claro. Porque tú sabes qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Aquí vengo a mencionar de nuevo a Profamilia. Profamilia realizó en el 2015 un manual llamado Hablemos. ¿Y tú sabes qué? En ese manual Hablemos, que iba a servir como proyecto piloto en las escuelas dominicanas, le iban a decir a nuestros estudiantes qué es el deseo sexual,
nos iban a decir a nuestros estudiantes qué es el preservativo y cómo se usa, nos iban a decir a nuestros niños qué es un transgénero, o qué es un homosexual, o qué es un hombre que tiene sexo con homosexuales y ser homosexuales. Le iban a decir a nuestros niños qué es un cisgénero, le iban a decir a nuestros niños qué es el sexo anal, qué es la masturbación. Eso es lo que pretendían hacer. Entonces, todas estas feministas también quieren promover lo que es el incesto y quieren promover lo que es la pedofilia. Sí, la pedofilia, claro. Porque eso sí no lo dicen. Eso sí no lo dicen. Sí. Y mira, tenemos 1 minuto y medio nada más, ya para concluir casi. Mira, una cosa muy importante, Juan, que debemos tocar es el siguiente tema. Por ejemplo, ¿dónde radica todo esto? ¿Cómo surge? ¿Cómo se financia? Y culturalizar a la persona de cómo se promueven estas ideas, en qué marco, todo lo que plantea. O sea, porque es la que la persona no ve. Solamente te dicen a ti homofóbico. De hecho, utilizan una palabra que no existe. En términos científicos, la palabra homofobia no existe. Si tú buscas en el manual DMS5, que creo que es el último, más actualizado, y buscas la palabra Este es el último. homofobia, y no existe. La palabra homofobia fue creada por el lobby LGBT como un insulto para las personas que no estaban de acuerdo en ese estilo de vida. De hecho, una fobia es un trastorno, un trastorno mental. Entonces, el término homofobia no está registrado como una fobia. Y mira con la pedofilia, que en el trastorno en el DSM-5 aparece como un trastorno parafílico, pero a partir del DSM-2 ya deja de considerarse como un trastorno psicológico que requería de tratamiento químico. Sí, pasa que Instagram tiene un límite de 1 hora. Bien. Entonces sería bueno si algunas personas desearían hacer preguntas, claro, de lo que hemos hablado, ciertos temas que tengan que ver un poco con relación. X Ángel, ¿cuándo tendremos un debate en vivo? La gente quiere debate, Juan? Entrarle tú. Bueno, si salen preguntas, estaríamos respondiendo. Muchas personas que dijeron. Tomaremos unos minutos para dar la conclusión y responder preguntas sobre el tema. Sí. Pero bueno, ojalá. Pero ven acá una pregunta antes de. ¿Al final se veía borroso? No, al final se fue a arreglar, se arregló. Ok, ¿cómo se veía? No puede ser. Señores, cabe destacar que el video estará siendo subido a la plataforma de Instagram y al canal de YouTube de Juan, para la persona que quiera volver a verlo, editado, con un poco más de calidad. Volvimos a hacer la llamada para retomar el tema de preguntas, porque no todos, o sea, no queremos dejar el live sin una conclusión y sin responder preguntas. Mira, nos hacen esta pregunta. ¿Por qué no crean un movimiento masivo para orientar más a los niños de este país respecto al, bueno, me imagino el tema? Bueno, déjame responderle algo, Juan. De hecho, eso es lo que estamos haciendo con la creación del Instituto LIFA. Lo que pasa es que es un nuevo instituto que está siendo formado y lo queremos institucionalizar como una ONG. Pero por eso hacemos estas cosas. Estos LIF, tipo, de una manera nutritiva para que las personas conozcan cómo es que surge. Porque yo entiendo, yo hace un año atrás no conocía la ideología de género, no conocía cómo se impartía. Entonces es bueno estar preparados, señores, porque este país, si gana el que yo creo, ustedes y yo creo que lo sabemos, va a haber un gran auge del feminismo en el país, de lobby LGBT, de marcha pro aborto. Señores, debemos prepararnos para todo. Aquí debemos prepararnos para todo lo que se viene en el país. Sí, realmente. Y fíjate con el Instituto LIFA, para que la gente entienda qué significa LIFA: libertad y familia. Porque nosotros creemos que la persona debe promover lo que es la libertad individual, sobre todo con responsabilidad. Pero a final de cuentas, LIFA
se va a dedicar a defender la familia, a defender la vida como tal, y a defender lo que es la libertad económica. Bueno, Básicamente, recogemos los principios del liberalismo sí. para que la gente pueda entender. Si surge otra pregunta. Ahora sí, ella dice, o sea, respecto a este tema, como ya nosotros le respondimos a ella con Lifa, pero sobre todo, o sea, nosotros entendemos primero, como instituto, que los padres son los que deben educar a sus hijos, no la escuela, porque la escuela no educa, la escuela enseña. Por lo que nuestro instituto no va dirigido a promover temas con niños como tal. Simplemente vamos a defender valores como la familia, valores como la vida, valores como la libertad. De hecho, Juan, es bueno decir que la ideología de género es hasta anticonstitucional. Constitucional. ¿Por qué? Porque quiere educar en valores y principios a los niños, cuando en realidad la Constitución te permite a ti tú educar a tus hijos con los valores y las creencias que tú tengas. De hecho, si tú quieres, puedes escribir a tu hijo en un colegio cristiano, en una escuela pública. El gobierno te da esa autoridad para tú decidir en qué valores y principios quieres educar a tus hijos. Sí, mira, pregunta a mi primo Víctor Malagón. ¿La educación sexual y el sexo se debería tratar como tabú o no? No se debería tratar como tabú. Yo estoy de acuerdo con la educación sexual bajo los principios científicos. No una educación sexual integral, ESI, que se llama así mismo, como lo que se promueve en España, se promueve en Argentina, que todos los fundamentos de esa educación sexual está bajo el refugio de lo que es construcción social y cultural. Yo sí creo, o sea, estoy desarrollando un modelo para proponerlo al país. Ese modelo consistiría en crear un programa de educación sexual, pero a los padres, no a los niños. Porque los niños como tal tienen una cierta inconsciencia. Claro. Pero fíjate, aquí el problema con la educación sexual es el abordaje que les damos. Porque la educación sexual, o sea, el enfoque sería como lo promueven, sería importante. El asunto está en que la educación sexual depende más de los padres que de un sistema educativo. El problema es que la educación sexual se quiere reivindicar como parte de un sistema educativo. Yo no quiero que a mis hijos lo eduquen sexualmente, yo prefiero yo educarlos sexualmente. El asunto está ahí, que no debemos tratarlo como tabú, porque es una realidad. Ahora bien, la educación sexual a la violación, por ejemplo, no resuelve nada. Porque muchas feministas radicales quieren promover la educación sexual y que para evitar la violación, para que los niños crezcan con esa cultura de respeto, pero la educación sexual a la violación, con ese enfoque que le estoy dando a ustedes, que no es el único, es igual al preservativo al embarazo, que no resuelve nada. Entonces el problema es ese, el abordaje y el enfoque que le damos, porque no es una educación científica. De hecho, Juan, algo que se ha propuesto en un país vecino como el que es Argentina, es que ataquen el principio donde se origina el problema, no que vengan a atacar el problema, porque como tú dices, el aborto no resuelve el embarazo adolescente, el preservativo tampoco resuelve el embarazo adolescente. Entonces, es promover políticas públicas para que se comience a enseñar, como se hizo en Chile. ¿Sabes lo que se hizo en Chile? En Chile se comenzaron a implementar políticas públicas que enseñaban y educaban desde antes de que llegue el embarazo, para ni siquiera llegar a hablar del aborto. Eso es lo que se debe hacer, comenzar a hablar desde mucho antes, educando siempre y cuando en valores y principios que los padres lo establecerían. Y entonces en la escuela enseñando, o sea, enseñando a base de ciencia, a base de los saberes, para que esto no llegue a una edad, no llegue como un tema tabú, porque también ese sería un problema que llegue como un tema tabú. Pero lo mejor es, como dice Juan, que esos temas más de sexo y cosas así lo implementen los padres, que los padres sean los que eduquen a sus hijos, que son la persona
más concreta y más correcta para educar a sus hijos en estos principios, no el Estado. Sí, porque fíjate, si tenemos un Estado totalitario como el que tenemos actualmente y queremos promover una educación sexual, considerando que es un Estado totalitario, ¿qué tú crees que va a pasar? No se Sí, va a educar, se va a adoctrinar. Entonces, cuando un niño es adoctrinado, va en contra de la libertad como tal. claro, claro. Entonces, eso es lo que yo digo, que si se va a promover una educación sexual, que sea a los padres, no a los niños, porque cuando los padres educan sexualmente a sus niños, lo hacen con términos, con una terminología más adecuada a la situación familiar en ese hogar. Ahora, imaginemos que esa educación sexual va a ser promovida en una escuela, pero hay situaciones familiares muy diversas para tan solo utilizar un enfoque. No sé si me doy a entender con esa parte. Pero, en fin, el problema es el abordaje y el enfoque de la educación sexual, porque lo que se quiere promover aquí es lo que se está promoviendo en En España. Argentina. Entonces, esa educación sexual integral, y en Argentina, esa educación sexual integral es base del feminismo de género. Bien, si hay otra pregunta, una cuantas preguntas más para luego llegar a las conclusiones. No dejar ninguna duda al aire. Ah, mira, en el live anterior mencionaron lo que es el feminicidio. Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi. Lo vi. Mira, aquí yo creo que este tema debe estudiarse de acuerdo con las causas reales, porque el problema está en interpretar los conceptos, no conceptualizarlos. Por ejemplo, yo no puedo hablar contigo de brócoli creyendo que es ají. Yo no puedo hablar contigo de perro porque tiene cuatro patas y de una mesa porque tiene cuatro patas y creer que es lo mismo porque tiene cuatro patas. Esos son argumentos ad hominem y falacias lógicas. El asunto está en que, ¿qué significa feminicidio? Cuando un hombre mata a una mujer por ser mujer. Eso significa feminicidio. Y no lo digo yo, eso lo dice la propia ONU. Sí, La OMS lo dice también. O sea, que no son conceptos que yo me estoy inventando, ni que estamos interpretando. Ahora, te pregunto, ¿aquí en la República Dominicana asesinan a mujeres por ser mujeres? aquí no hay nazis. No. Aquí no hay nazis que buscaban judíos que nos mataban solamente por el hecho de ser judíos. Pero ese es un término que se ha propagandeado mucho porque tú entras a las redes. 8 feminicidios en la República Dominicana. De hecho, yo una vez discutí con una chica por eso, porque estamos hablando del término y yo le dije, feminicidio significa matar mujeres por el simple hecho de ser mujer. Yo no veo aquí ningún hombre que salga con una pistola a la calle matando mujeres porque son mujeres. Diciendo, mira, te maté. ¿Por qué? Tú eres una mujer. O sea, eso no se utiliza. Hay que ir a la causa. Sabemos que hay violencia entre géneros. Por ejemplo, sabemos que un hombre mata a su esposa por infidelidades, la mata por dificultad de género, la mata por violación, Situación por cosa económica. económica, por celo, un sinnúmero de cosas, pero no se matan porque sean mujeres. Sí. Sí, o sea, otra pregunta surgiría por ahí. Mira a ver si tuve otra. No. En 2018 hice una pequeña investigación sobre eso y una comunidad. Y una de las fuentes principales del conocimiento sobre la educación sexual era el Internet. Así como Elaine Félix, que hizo una educación sexual en un fin de semana y se promueve entonces como educadora sexual, porque hizo un curso en Internet. ¿Qué te parece, Que Juan, si da comenzamos charla a llegar a la carísima. conclusión? Diga. Comenzamos a dar las conclusiones del tema. No, yo simplemente creo que podemos concluir estableciendo cuáles son las cosas que debemos hacer, cómo prevenir, cómo actuar, Sí, para así enfrentar toda esta batalla cultural plagada de marxismo. sí. ¿Qué tú crees que debemos hacer aquí en la República Dominicana?
Bueno, debemos comenzar a militar, militar en contra. Es decir, estar dispuesto a que si hay una marcha en contra de ideología de género, en contra de aborto, nosotros estemos dispuestos a militar, demostrando que estamos en contra, como se hizo hace unos años aquí cuando se quiso promover la ideología de género. También otra cosa que podemos hacer es buscar más del tema, investigar más, porque no solo basta con que Juan y yo estemos hablando y discutiendo puntos principales, pero hay muchos libros que hablan al respecto. No es solo lo que tú y yo hablamos aquí, no solo el morbo que genera el debate, no. De hecho, debemos investigar lo que proponen estas ideas, cómo surge, qué reivindica, cómo se impone. Esa es una de las cosas más importantes. Si no investigamos, si no conocemos qué es la ideología de género, vamos a estar siendo como payasos. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando se nos pregunte qué es, no vamos a saber dar una respuesta. Y los medios hacen mucho eso. Buscan la misma debilidad para exponerte al público como que tú no conoces de lo que estás hablando. Entonces, es muy importante conocer el tema, profundizar, saber cómo surge y estar dispuesto a una militancia. Otra cosa, Juan, que se me está olvidando es conocer un partido político que apoye esas ideas, señora. Aquí el tema político es un tema, aquí solamente el dominicano. Es así, No hay pero conexión. también hay que prepararse, leer mucho, leer, porque yo siempre digo que la mejor universidad del mundo es la lectura. Exacto. Y como te dije, Juan, como estaba diciendo anteriormente, Entonces, debemos, perdón, debemos conocer el partido político. No es solo, aquí la política es un tema tabú, solamente conocemos los partidos, el PLD y el PRD, ahora PRM. Señores, hay más partidos que coinciden con sus ideas, hay más partidos liberales. Señores, debemos buscar e investigar, no solamente veamos el blanco y el morado, no, hay más partidos. No solamente debemos buscar lo económico, no solamente debemos buscar el progresismo, no. Hay muchas más propuestas. Sentémonos a escuchar. República Dominicana es un país que tiene una política muy madura, demasiado madura, porque de hecho aquí los partidos políticos ni siquiera tienen una identidad, porque cuando se comenzó a tocar el tema de ideología de género, el PLD se posicionó supuestamente como un partido conservador de derecha, cuando tú buscas cómo surge el partido político, es un partido de izquierda, un partido socialdemocrático. Entonces, es como les digo, esto es un país donde no hay identidad política, es un país donde debemos investigar bien el partido político y las propuestas que nos hacen estos partidos. Para nosotros ir a las urnas con un consentimiento, con un saber de por quién votamos. De hecho, yo dije una vez, cuando propuse a un candidato, a Porfirio Nieto, Juan, me dijeron, solamente tú vas a votar por él, solamente tú lo conoces. Yo le dije a esa persona, yo prefiero votar por un partido político que me represente moral e ideológicamente que votar por una persona que no me represente. Prefiero decir, perdí votando por una persona consciente y que me representaría, que por una persona que haría todo lo contrario a lo que yo creo. es así. Sabe que aquí los partidos políticos deben reinventarse, diría yo, porque se promueven como base de la democracia dominicana, pero no son base de la democracia dominicana, porque promueven un sistema político totalmente clientelar, totalmente presidencialista. Aquí la gente es subordinada a este tipo de prácticas totalmente tradicionales. En fin, aquí los partidos de izquierda son los más comprometidos a estas ideas. Sí. El error con los partidos de derecha es que en procesos electorales se unifican a los partidos de izquierdas. Eso es un error de las personas que se sienten comprometidos con nuestras ideas o con nuestros ideales. Porque el asunto es lo que ha pasado siempre, que los partidos que están de acuerdo con la vida, con la familia, en cierto modo, se alían a los partidos de izquierda con la mera excusa de promover sus ideas internamente. Pero lo único que buscan es beneficios personales y económicos. Aquí necesitamos un partido liberal que se identifique con estos ideales. Aquí, por ejemplo, LIFA defiende la vida, la propiedad privada, la familia, la libertad económica. Probablemente
hay un partido que se siente identificado con la vida, con la familia, con la propiedad privada, pero no con la libertad económica. Exacto. Aquí hay muchos partidos que son de derecha, pero en cuanto a la economía, básicamente es lo mismo que de la izquierda. Exacto. Entonces, no es, nosotros no podemos como hacer un sancocho con jabón y mitolín. No podemos. No sé si tú entiendes este sarcasmo. Entendí. De hecho, mira, algo que dijo esta chica aquí. Y en estos años que viene, la ideología de género tomará fuerza si Farideh Raful gana. Señores, no solo si Farideh gana. Si el Partido Blanco, el PRM, Revolucionario Moderno, gana, su candidato ha dicho abiertamente que apoya el matrimonio igualitario, que apoya el aborto. Y en pocas palabras, apoya la ideología de género. Porque es el partido más de izquierda que hay actualmente en el país. Es el partido más financiado por esas instituciones y movimientos. Y algo que digo, De hecho, el PRM, que digo ya mismo, que... Juan, es que hay mucho populismo. Ajá. Hay mucho populismo. Mira, diste en el punto. El populismo es la clave del mal de la política. Sí, y mira, el PRM recientemente publicó su programa de gobierno. O sea, yo creo que la gente, porque yo no cuestiono el hecho de que tú votes por el PRM. No, claro. Yo entiendo que la gente quiere un cambio, se entiende. Sí, claro, entiendo un cambio. Y ya el panorama político se ha polarizado entre PRM y PLD. Sí. Entonces, el asunto está en que si tú vas a votar por un partido, investígalo, lee sus propuestas, porque quizás van a promover algo que tú estás en contra. Y cuando viene a ver, cuando llegan al gobierno, tú te arrepientes de ese voto. Ese es el problema, Jorge. El PRM apoya el aborto, apoya todas aquellas reivindicaciones que exigen el movimiento LGTB, apoyan lo que es la ideología de género y apoyan lo mismo que el PLD en cuanto a la economía, porque el programa económico del PRM no es más ni menos, es mantener el status quo. Lo mismo, lo único que otro color y un poco más progresista, pero es lo mismo. Ahorita vamos. El PRM es lo mismo, lo único que un color blanco, más progresista y es su mismo sistema, es lo mismo. De hecho, yo no creo que yo recuerde. Y es lamentable, tú sabes. ¿Tú sabes qué es lo lamentable? Que los tres candidatos más potables en la República Dominicana son los tres de izquierdas. Porque el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo pertenecen al Foro de Sao Paulo. Es decir, que están totalmente comprometidos con las ideas de izquierdas. Entonces, cualquiera que llegue de los tres no va a prometer muchos cambios positivos. Puede ser algunos 2 o 3 factores positivos, pero no representa el cambio que necesita la República Dominicana, porque al final de cuentas están influenciados bajo la misma ideología. Supuestamente, la socialdemocracia. Pero, óyeme, es otro tema. Es otro tema muy, ni siquiera saben cómo viene el concepto de socialdemocracia, todo lo que sigue, porque ellos solamente utilizan el modelo nórdico. Dice Lucena, el aborto es la gran forma actual de hacer negocio. Lo dijiste. Claro. De hecho, señores, algo muy importante recalcar aquí es que la IPPF, Estados Unidos, en la gestión Trump, le retiró el sustento que le daba a ese país, que daba Estados Unidos al IPPF. ¿Por qué? Porque estaban comerciando con los fetos de niños abortados, lo estaban vendiendo en el mercado negro. De hecho, la FBI está por enjuiciar a la IPPF por hacer estas prácticas. Se descubrió y hay charlas y hay prácticas en internet que se mercadeaban en el mercado negro partes de niños abortados. Señores, les voy a hacer una pregunta que tal vez ustedes no la sepan. Tú, Juan, tal vez la sabes. ¿Cuántos McDonald's hay en el mundo? ¿Cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.000. ¿Y cuántas clínicas abortistas aliadas a la IPPF hay? 66.000. El doble. 66.000 clínicas abortistas. ¿Y tú sabes cuántos abortos se han producido este año?
Dale. Casi 16 millones de abortos. El aborto mata más que el coronavirus, que la gripe. Y es un tema que no se toca. Sí, porque esto de aborto, la gente cree que, bueno, las mujeres, las feministas radicales Que es el creen derecho. que es un derecho porque al final de cuentas ellas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero es un absurdo porque dentro de tu vientre hay otro cuerpo. Exacto. Tu derecho sobre tu cuerpo implica que tú te puedas hacer un piercing, que tú te puedas tatuar, que tú te puedas teñir el pelo, pero cuando ya hay otro cuerpo, tú no puedes utilizar ese derecho que tú tienes sobre tu cuerpo para dañar a otro cuerpo, porque tú dices, yo tengo la libertad de hacerlo, por entonces la libertad de ese cuerpo que va a crecer dentro de tu ¿Quién lo vida. defiende? Y a veces quieren llamarlo como feto de una manera tan respectiva, Sí. y dirán algunos que un feto no es un ser humano. Entonces yo me pregunto, ¿cómo carajos una mujer puede llevar en su vientre algo que no sea humano? Imposible. Mira, Va a llevar un perro. otra cosa muy importante es que ellas dicen que el aborto es las tres causales. Cuando saben que el niño viene con alguna malformación genética, cuando la madre quiere, o la otra causal, cuando no, supuestamente no tiene condiciones de vida. Condiciones de vida es de que sabe que el niño va a nacer pobre. De hecho, a la chica que me dijo esto, ¿sabe lo que yo le dije? Pero eso que tú estás diciendo es lo mismo yo decirte, vamos por la calle a matar pobres. ¿Cuál es la diferencia? Que tú lo estás matando años después y ahora tú lo matas en el vientre. Sí, sí. O sea, dicen, no, vamos a matar al niño en el vientre porque no va a tener cualidad de vida. Bueno, tú lo puedes matar cuando nazca, es lo mismo. ¿Qué sucede? Cuando tú lo matas cuando nace, te condenan a 30 años, pero cuando lo matas dentro del vientre, supuestamente estás atacando la sociedad, estás atacando la cultura, te veneran como una diosa porque estás en contra de la cultura, de la ciencia y todo eso. Y es un tema muy Sí. importante porque el aborto lo venden como un derecho, pero no. El niño es totalmente independiente porque come aparte de ti, respira aparte de ti, tiene carga genética diferente a la tuya. Sí, mira, desde el año 1973, que fue cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos, se ha producido más de 60 millones de abortos. Ese número supera los muertos durante la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, Juan. Mira otro punto. ¿Qué sucede en países como Francia, que el aborto tiene muchos años? ¿Qué quiere hacer Francia ahora? Francia quiere abolir el aborto porque sabe que está en un problema que no puede compensar la población adulta contra la población joven y los niños. No pueden. De hecho, ¿por qué Francia, igual que Canadá, son países donde se promueve una vida, o sea, donde si tú eres inmigrante y quieres vivir en esos países, es fácil? ¿Por qué? Porque ellos saben que les falta jóvenes, porque han matado muchos niños. O sea, es un país que no puede aumentar la carga de personas adultas con la carga de personas jóvenes. Se le llama problema demográfico. Me acordé el nombre ahora. Demográfico. Y detrás de todo el tema del aborto se evidencian muchas falacias lógicas, falacias absurdas. Porque dicen, el aborto debe ser gratuito. Ajá. ¿Y quién te dijo a ti que para ti sea gratuito no signifique que para el Estado, o sea, la persona que vaya a practicarlo les resulte gratis? Que yo, como practicante, me resulte gratis a mí, pero tú, como persona que lo va a ejecutar, no está de gratis. Es decir, que detrás de todo esto hay un negocio bien lucrativo el negocio, porque hay organizaciones internacionales que se benefician. Dije, la IPPF, por ahí, y la Ford, y la Buffett, y la de Gates. Amanda y Melinda Gates. Y la de Soros. Y gracias a Dios que Trump recortó más de 60 millones de dólares a la IPPF. Más de 60 millones de dólares. Y que incluso la IPPF a Barack Obama le financió parte de su campaña. Claro, eso no se ve, es un tema que no se tocan. De hecho, pero no lo dice. No lo dice. De hecho, uno de los mejores presidentes que ha llegado a tener Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump está haciendo la cosa muy bien. Es cierto que él tiene su problema mediático, que es un poco polémico, pero su gestión ha sido una gestión de mano dura y ha actuado muy fuertemente en contra de esos movimientos. Ahora, Juan, vamos a desmentir esto. Ajá. Aborto legal.
seguro y gratuito. Lo primero, el aborto no es legal, porque la Constitución y los derechos del niño conciben que tú tienes derecho desde la concepción, es decir, desde que hay una fecundación y tú estás implementado en el útero de tu madre, Ajá. tienes derecho. Segundo, el aborto no es seguro. ¿Por qué? Porque nadie te habla sobre el estrés posaborto, nadie te habla sobre los pensamientos suicidas que llegan a la madre, nadie te habla del remordimiento que tiene la madre, nadie te habla sobre los problemas quirúrgicos que conlleva el aborto. Por ejemplo, te puedes pichar el útero, no puedes tener más hijos, puedes terminar desangrándote. Y yo no le llamo seguro a una práctica que entran dos personas vivas a una sala quirúrgica, sale una viva y la otra sale en una bolsa de patógenos. Yo no le llamo seguro a eso. Y por último, el tema que tú tocaste, el tema gratuito. Señores, voy a dar número. Según la IPPF, un aborto inducido por fármacos cuesta entre 400 y 500 dólares. Y el aborto inducido por cirugía lleva entre 800 y 1000 dólares. Díganme ustedes, ¿qué gratis tiene de eso? Y que va aumentando cada vez que ese feto tiene más meses. Y otra cosa, como hablamos ahorita, el aborto no disminuye el embarazo. No, hay que ir a la causa, hay que ir a la causal, hay que ir al inicio. No hay que ir ya al final sobre la medida. Como te comenté ahorita, hay que hacer lo que hace en Chile. Chile siempre propuso política de género para disminuir la tasa de embarazo infantil y lo logró. Porque ellos demostraron que no es solamente al final, no, hay que ir a la causa. Y mira Dios mío, tener la idea y se me ha ido. Mira, con la IPPF, por familia y aborto. Tú sabes que por familia recibe mucho dinero por parte del IPPF. Pero por familia, en el año 2016, lo que te dije, escribió lo del informe sobre la situación del aborto en la República Dominicana. Y decían que en el año 2016 el aborto era la cuarta causa de las muertes maternas, para un 12%. Pero ¿qué pasa? Que esa cifra fue arrojada por la OMS en el año 2011. El problema de todo esto es, ¿cómo tú le puedes creer a la OMS cuando la OMS no es un organismo científico? Es un organismo político donde hay personas bajo la misma idea que se refugian bajo ese lobby bien financiado. Sí. ¿Pero qué pasa? Dije, cuarta causa, 12%. Al año siguiente, el Ministerio de Salud Pública arrojó que en cuanto a la causa materna, a la causa de fallecimiento de madres, el aborto solo representaba menos de 4%. Lo que contradice a las cifras arrojadas por Profamilia el año anterior. ¿Por qué? Profamilia dice que si un año el aborto representa el 12% de las muertes maternas, al año siguiente el Ministerio de Salud Pública dice que es menos de un 4%. Entonces aquí se evidencia las mentiras que se quieren ocultar a través de organizaciones bien financiadas por organismos internacionales que promueven el aborto. Exacto. No, otro punto que es bueno resaltar aquí sobre el tema del aborto es el aborto por violación. Señor, ¿usted sabe las estadísticas de embarazo que hay por violación? ¿Usted sabe cuánto? Corrígeme, Juan, si me equivoco. Creo que es el último creo que dato que tengo es menos de un 10%. menos de un 10%. O sea, son pocos. O sea, de hecho, señores, es cierto que la violación es el acto más atroz que hay en esta tierra. Pero ¿por qué debe pagar un inocente por una violación? En vez de pagar el culpable, ¿por qué debe pagar un niño inocente? Si tú no lo quieres, tú lo puedes dar en adopción. O sea, pero no hay que terminar con esa vida. Es un ser humano inocente que no tiene conciencia y tú no estás preguntando, ¿quieres o no quieres nacer? Entonces a las personas quieren utilizar ese argumento como para legalizar el aborto. El asunto está, como tú dijiste, menos de un 10% de las personas violadas salen embarazadas. Estadísticas generales, mundiales. No estamos hablando de la República Dominicana como tal. ¿Qué pasa? El aborto a la violación es lo mismo que un preservativo al embarazo. El preservativo no evita 100% que la persona salga embarazada, la mujer salga embarazada. Así como el aborto a la violación tampoco resuelve el problema de la violación.
O tú me vas a decir a mí que si legalizamos el aborto por violación, ¿se van a reducir los números de violación? Creo que eso No, aumenta. porque ha pasado todo lo contrario, en países donde el aborto es legal por violación. Sí. En Argentina, por ejemplo, todavía ocurren violaciones cuando la violación allá es atroz, así como lo quieran decir. Pero ¿qué pasa también? Vámonos a los orígenes históricos. Ahí está la Unión Soviética y la feminista Alexandra Kollontai. Ella decía que bajo un gobierno comunista totalitario, la mujer iba a ser libre y por lo tanto promovían el aborto. Incluso las mujeres abortaban en sus casas, en la propia sala. Pero ¿qué pasa? Que con ese sistema comunista, la mujer iba a ser más libre, y se iban a reducir las violencias sexuales, se iban a reducir los acosos, se iban a resolver los problemas de violencia intrafamiliar en un gobierno comunista. Pero pasa todo lo contrario, se legaliza el aborto, las violaciones sexuales aumentan, los acosos sexuales aumentan, la violación intrafamiliar aumenta. Eso solamente hace sentir más libre al violador, porque cuando él dice, bueno, yo la puedo violar, pero él ve cómo actúa el Estado, él ve que el Estado no actúa directamente sobre ellos. Es como te digo ahorita, es solamente ir a la causa del problema. María Figueroa dice... ¿Y si el feto viene con problemas o alguna enfermedad para traerlo al mundo? Responderle, pues yo la conozco a ella. Mira, María. Eso es personal. Sí, no sé si es personal, pero mira. Hay estadísticas y estudios que dicen que, por ejemplo, fíjate en familias donde el hijo nace con síndrome de Down, son familias muy felices, son niños que demuestran mucho amor. O sea, ¿por qué deberíamos matar a un ser humano? A pesar de que tenga problemas, es cierto, pero eso no te da ningún derecho a matarlo. Lo podemos, si tú quieres, intenten hacerlo ahora. Vayan casa por casa y pregúntenle a esa familia si quisieron matar a sus hijos porque sabían que iban a ser así. O sea, pregúntale, si usted sabía que su hijo iba a nacer con síndrome de Down, ¿usted lo hubiera matado? Te garantizo que la respuesta será no. Te lo garantizo. Sí, no, es que, mira, el asunto es que tú no puedes tener un hijo pensando en que va a tener una enfermedad o va a adquirir una enfermedad. Nunca lo tiene. Porque, ¿qué pasa si después de yo nacer adquiere una enfermedad? Claro. Ajá, me van a matar en el momento para que yo no siga sufriendo por esa enfermedad. Me gusta lo que dice Danis. Un defecto no te hace menos humano, 100% de acuerdo contigo. Un defecto no te hace menos humano. Todos somos humanos y todos tenemos igualdad de derechos ante la ley. Y bien, mira con estos argumentos que utilizan para promover el aborto. Que si la madre fue violada, viene un niño y que el niño puede crecer con traumas psicológicos. ¿Ok? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que más de un 60% de las mujeres que abortan después desarrollan un trauma mental. Lo que dijimos ahorita, se sienten culpables por lo que hicieron. Ajá. Ahora, las mujeres, por ejemplo, ahí está el aborto por succión. En clínicas abortistas, a las mujeres no la dejan ver a la criatura. No. Porque saben muy bien que muchas se arrepienten cuando ven el latido del corazón. ¿Y por qué tú crees que esas clínicas abortistas no dejan ver? Porque como se arrepienten, van a dejar de generar ingresos. Juan. Van a dejar de generar ganancias. Juan, mira, algo que te voy a decir. Fíjate lo que dice Lucena Fútbol Club. Esos niños enseñan más que cualquier ser humano que, entre comillas, está sano. Yo lo conozco, él fue mi entrenador de fútbol. Nosotros teníamos un compañero que se llamaba Luis, con síndrome de Down. Mira, un súper ser humano. Siempre amoroso, siempre cariñoso. Nunca guardó algún rencor por cualquier cosa que pasaba en el campo. O sea, es como te digo, son personas que demuestran más amor que cualquier ser humano, que entre comillas está sano. Julio, muy buen argumento. 100% de acuerdo contigo. Emilio, para concluir. Bueno, concluyendo, señores, como dijimos anteriormente, la ideología de género son ideas impuestas por el Estado. Podemos ver que sin Estado no hay ideología de género. Ya pudimos ver lo que esta establece, que es desarraigar la sexualidad humana de la naturaleza.